Hola, mi nombre es Marco Antonio García Cordero y el día de hoy les voy a explicar acerca de las configuraciones de cable y sus soluciones. En la primera configuración tenemos una fuerza puntual debido a un conductor eléctrico que tiene una geometría de un cilindro. Entonces tenemos los datos L, la densidad XA, DA, DB, C, el diámetro y la gravedad, que ya la sabemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar? Lo primero que tenemos que hallar es el peso de ese conductor eléctrico. Entonces sería la masa por la gravedad, pero ¿qué es la masa? La masa es la densidad por el volumen de un cilindro, que ya lo sabemos. Entonces reemplazamos y ya tenemos ese peso. Nos vamos a la geometría. Entonces, podemos ver que podemos hallar ese XB restando L menos XA, podemos hallar ese, la altura A, desde el punto C hasta el punto A, y la altura B, restando pues esas distancias que ya tenemos con estas fórmulas. Nos vamos a las longitudes, vemos que por geometría eh, hay dos hipotenusas, hay dos triángulos rectángulos, o sea que hay dos hipotenusas, entonces sería muy relativamente fácil hallar esas longitudes, y entonces la longitud total sería la suma de esas dos. Entonces podemos hallar también los ángulos con la tangente inversa de y y de x. También nos vamos a la estática. Entonces, si nos centramos en el nodo C, tenemos que en ese punto o en ese nodo hay tres fuerzas, las dos tensiones que se generan en los cables y el peso. Entonces nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas Y. Entonces, con la tensión CB despejamos y tenemos esta fórmula. Metemos esa fórmula en la sumatoria de fuerzas en Y y nos da esta fórmula. Con esta fórmula ya tenemos todos los datos, entonces es solo reemplazar y ya nos da finalmente la tensión AC. Con esa tensión AC la metemos en esta fórmula y ya tenemos las dos tensiones. Entonces, aquí, ¿de qué conclusiones podemos sacar? Que la tensión máxima es la tensión CB y que la longitud total, pues ya la sabemos que era la suma de esas dos. Entonces nos vamos a la siguiente configuración. En esta configuración hay una carga distribuida, o sea, el conductor eléctrico está distribuido, o sea, el peso por unos tirantes en el cable, entonces hace que tome una forma de una parábola. Entonces ya tenemos los datos, pero recordemos que no tenemos XA porque no es simétrica pues el sistema. Entonces aquí se genera el peso por unidad de longitud, que es omega, que es, eh, que es la densidad por el área, por la gravedad, y eso multiplicado por una longitud, por la longitud que ya la tenemos, nos da el peso. Entonces, en geometría vemos que HA, que es la altura, HB, son las mismas que en el caso anterior. Entonces, aquí, qué es lo único nuevo? Lo único nuevo es la relación entre las dos alturas, que como vemos aquí en el PowerPoint, si nosotros hacemos un nodo en el punto A, si hacemos un nodo en el punto A, hallamos la relación de esa altura, o sea, de esa altura entre omega y t sub 0. Hacemos la división entre esas dos, o sea, para hallar la relación y nos da una fórmula general cuadrática para hallar XA. Ya tenemos esos dos datos, entonces ya tenemos todos los datos y solo reemplazar y con ese dato ya tenemos XB. Entonces nos vamos a las tensiones, a lo que realmente nos importa. Nos vamos a que T sub 0 nos vamos al tramo AC y hacemos un momento en el punto A, hallamos T sub 0, despejando esta ecuación y tenemos esta fórmula, ya tenemos todos esos datos y reemplazamos T sub 0, vemos que es la misma componente horizontal de TA, que es la tensión A, TY, pues como la única fuerza vertical que es el omega por x, entonces esa es la componente vertical, entonces la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado viene siendo TA. Entonces eso es lo mismo para el siguiente caso. Pues ya podemos hallar los ángulos, que sería relativamente fácil porque sería la tangente inversa de las componentes de cada tensión. Entonces aquí para hallar la longitud de cada tramo, para hallar la longitud de cada tramo, esto es una serie y lo podemos ver en este PowerPoint. O sea, tenemos que hallar tenemos que tomar un diferencial y hacer una integral y nos da una serie, pero aquí hay una parte que si la HA, o sea, si la altura es mucho menor a la distancia horizontal, entonces
Entonces se toman los dos primeros valores y eso es lo primero que hacemos y reemplazamos. Ya tenemos esas dos longitudes y sumamos y nos da la longitud total. La conclusión es que la tensión máxima es la CB. Nos vamos a la siguiente configuración, que en esta el peso ya no se hallaría de la misma manera porque ahora el conductor eléctrico tiene también forma de parábola, o sea, es, pues, digamos, un cable. Entonces tenemos estos datos, todo viene siendo igual excepto el peso, claro está. Tenemos que hallar este SA que posteriormente lo vamos a hallar, este SAB que es la distancia total. Entonces HA y HB se hallan de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí tenemos que poner un parámetro que nosotros colocamos unos ejes y ese parámetro es la distancia desde ese eje de coordenada hasta, o sea, la altura desde el eje de coordenada hasta el punto mínimo, o sea, en el punto C, el punto más bajo de esa parábola. Entonces, con este valor tenemos esta fórmula. Pero para hallar K, nosotros tenemos que parametrizar. Para parametrizar, tenemos dos fórmulas para hallar XA. Entonces, hacemos un valor arbitrario de K y con ese valor arbitrario restamos y nos debe dar relativamente 0 porque deben ser iguales. Entonces, al tantear nos da este dato y lo reemplazamos para hallar YA y YB. Con ese dato también podemos hallar XB, o sea, XA ya lo tenemos. Con esos datos también, con XA también podemos hallar la longitud de cada tramo y la suma de esos dos, o sea, la longitud. Para las fuerzas verticales tenemos el diagrama de cuerpo libre de cada tramo, el tramo AC y el tramo CB. Notamos que en cada tramo solo hay dos fuerzas verticales. Entonces, la tensión AY sería omega por la longitud de ese tramo y la tensión BY sería omega por la longitud de ese tramo. Pues ya tenemos las fuerzas verticales. ¿Qué otra cosa notamos del diagrama de cuerpo libre? Notamos que las componentes horizontales de esas tensiones son iguales a la tensión sub cero que está en el punto C. Entonces, ya podemos hallar las tensiones totales con la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, la suma de las componentes al cuadrado. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Que la tensión máxima es la tensión B y la longitud total, pues ya la llamamos que es esta. ¿Qué es lo que tenemos que responder? Lo que tenemos que responder es qué diferencia hay en cada caso. Bueno, en la configuración 1 las distancias horizontales son diferentes. No se genera, al contrario de las siguientes configuraciones, T sub 0, las tensiones son muy elevadas y los ángulos son diferentes. En la configuración 2, las distancias horizontales son diferentes, no se genera, bueno, sí se genera un T sub 0 en el punto C, a comparación a la configuración 3, pero a diferencia de la configuración 1. Las tensiones A y B son similares, los ángulos son diferentes. En la configuración 3 aparece un parámetro K, que es la única configuración que se pone ese parámetro, y el peso se halla de distinta forma. La diferencia de tensiones pues, es un poquito elevada y los ángulos son diferentes. ¿Qué es lo otro que nos preguntan? ¿En cuál caso es más probable que el cable falle o se reviente? Listo, no. ¿Qué es lo otro que tenemos que responder? ¿Qué caso sería mejor aplicarlo? Entonces, para que un caso sea muy viable es que las tensiones sean, pues, o sea, no haya tanta diferencia entre esas dos tensiones. Entonces, la configuración que es más factible en la vida real, pues sería la configuración 2, que notamos que la diferencia entre esas dos tensiones es muy, o sea, en comparación a las demás, pues es la más baja. Entonces, ese sería el más factible. Y en cuál caso es más probable que el cable falle, pues si el caso en el que tenga las mayores tensiones. Y en ese caso es la configuración 1. Entonces, ¿cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Entonces, nos vamos a las siguientes configuraciones a las que estábamos explicando anteriormente y notamos que si la altura disminuye el ángulo, y si el ángulo disminuye, pues disminuye las tensiones. Entonces, es mejor que se disminuya pues la altura en la primera configuración. En la segunda configuración, la altura debe aumentar, porque recordemos que la relación T sub 0 es inversamente proporcional a la altura. Si es inversamente proporcional, si la altura aumenta, la T sub 0
disminuye, y si T0 disminuye, recordemos que T0 es la componente horizontal de las tensiones disminuyen, entonces la altura debe disminuir si se quiere disminuir las tensiones. Para el último caso, la altura debe disminuir. Recordemos, en configuración 2 la altura debe aumentar. En esta la altura debe disminuir. ¿Por qué? Porque si la altura aumenta, si la altura disminuye, ya disminuye. Y si ya disminuye, XA disminuye. Y si XA disminuye, disminuye la longitud. Y si disminuye la longitud, recordemos que las tensiones, las componentes verticales dependen de la longitud. Y si la longitud disminuye, pues las componentes verticales disminuyen, y si disminuyen, pues disminuye las tensiones. Entonces, esas serían pues las conclusiones que se tendrían en esos casos. Entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima.